Para grandes y chicos, el podcast. Hola, yo soy Ana. Y yo soy Manu. Y esto es Para grandes y chicos, el podcast. Bueno, como vieron en el podcast pasado, nosotros hablamos sobre regulación emocional y dimos un poquito de tips para poder implementarlo en nuestras casas, en nuestras aulas, en cualquier ámbito en el que estemos. Hoy hablaremos de El por qué, el para qué y cómo implementar los límites con los niños y niñas en casa y en cualquier ámbito. Porque pues desde casa se da como el paso para trabajarlo en la sociedad, en la comunidad. Sí. Bueno, esto teniendo en cuenta que es muy importante implementar límites en la crianza de nuestros niños para poder, tenemos que entender que los niños son el presente de nuestra sociedad. Ajá. Porque pues muchas veces nosotros pensamos que estamos trabajando para alguien en un futuro, pero en un futuro ellos ya no van a ser niños, van a ser adultos. Y aunque sí influye mucho lo que trabajamos con ellos en la infancia, en su futuro no los podemos percibir como solo futuro, porque están siendo niños ahora y necesitan de nosotros ahora. Entonces los límites y la crianza de nuestros niños y los seres humanos que queremos para mañana, los tenemos ahora. Sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar por hablar un poquito como de esos tipos de crianza parental. Que también actualmente se está manejando un término más como de educación parental para que sea más como una formación educativa, no tanto como de lo crío como si fuera un tipo de animal, de pronto que puede, entonces por eso están cambiando como ese término. Antes se decía como tipos de crianza, ahora son tipos de educación parental. Entonces, luego de esto vamos a hablar sobre tips para poder implementar la que podría ser mejor, las que queramos implementar, con cuál nos queremos quedar y cuál consideran ustedes que es la más asertiva. En sus casas, ¿sí? Porque cada contexto es diferente, pero sin embargo hay como unas generalidades que pueden aplicar para cualquier contexto. Entonces empecemos con los estilos de educación parental. Listo. Entonces, hay muchos estilos de educación parental, sin embargo, digamos que los más grandotes son 4. El primero es el autoritario. Luego está el democrático. Luego el permisivo. Y el negligente. Listo. Vamos a hablar un poquito de cada uno, para comprender de qué trata. Listo. Entonces, el autoritario, como su nombre lo dice, es un tipo de educación parental en donde no se tiene en cuenta la palabra del niño, ¿sí? Simplemente yo como adulto decido, yo como adulto ordeno y tú simplemente haces caso, tú haces lo que yo diga porque pues aquí el adulto pues soy yo. Y también en ese estilo de crianza o estilo de educación parental autoritario se parece un poco a lo que es como el régimen militar, porque es lo que dice el general, que en este caso son los padres, y tú lo cumples, ya, ahí esas son las reglas, no hay acuerdo, no hay negociación, y también se caracteriza como por esa lejanía emocional, o sea, no hay un abrazo, no hay una palabra de te quiero, de te amo, entonces de eso se caracteriza el autoritario. El democrático. El democrático, digamos que puede ser como el ideal, porque como dice su nombre, hay una democracia, entonces ambos participan, ambos escuchan, hay acuerdos, hay negociación. ¿Y el permisivo? El permisivo. Bueno, en el permisivo, como su nombre lo dice, pues permite absolutamente todo, ¿sí? Entonces, digamos que con este permisivo hay algo con la que yo choco un poco, y es que hoy en día ha estado muy de moda, por decirlo así, la crianza, el término de crianza respetuosa, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y en este término de crianza respetuosa, como se ha vuelto una moda, entonces se ha tergiversado su significado y entonces ya no es crianza respetuosa, sino crianza permisiva. Ajá. Y resulta que hay una diferencia enorme, de la que vamos a hablar ahorita más adelante, entre esta crianza permisiva y crianza respetuosa. En esta crianza permisiva, pues absolutamente como su nombre lo dice, todo se permite. Entonces, si yo le digo al niño, hoy no vas a comer dulce, pero el niño llora, hace sus mal llamadas pataletas, sus mal llamados berrinches, y mejor dicho, pega el grito al cielo, entonces yo inmediatamente le doy el dulce, o el límite que yo ya he puesto, pues
automáticamente se rompe. Es una crianza donde no hay una educación parental, perdón, donde no hay para nada pautas, normas de crianza, sino que todo es lo que el niño quiera, como el niño lo quiera y cuando lo quiera. Exactamente. Y paréntesis, nosotros seguimos mencionando crianza porque digamos que el término de educación parental es muy nuevo y digamos que aún está muy inmerso como en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en nuestra sociedad, digamos que es algo tan nuevo que aún podemos llegar a caer en el error de mencionarlo, pero digamos que ya estamos en el proceso de cambiarlo y eso es lo importante. Porque los cambios son lentos, los cambios paulatinos. Sí, no son de un momento a otro. Bueno, hablemos del negligente. El democrático no lo abordamos tanto porque cuando hablemos de esa diferencia entre la educación respetuosa, crianza respetuosa y la diferencia con la permisiva, pues vamos a retomarlo porque digamos que el democrático se asocia mucho a ese respeto. Crianza respetuosa. Bueno, el último es el negligente, que puede considerarse un tipo de maltrato, porque es ese maltrato donde no me importa mi hijo, donde yo lo dejo tirado en la casa, donde no me importa si está llorando, si tiene necesidades, si tiene educación. No, o sea, son como esos padres que no quieren ser padres, que no saben ser padres. O que tal vez no es que no sepan, sino que no les interesa, ¿sí? Porque pues todos tenemos muy claro que un manual para ser padres no existe, No existe. ¿sí? Hay tips, hay cosas que tú puedes investigar, pero es cuestión de cada uno querer salir como de esa burbujita en no querer a el poder. En esta negligente yo quería decir algo y es como, tal vez no muchas veces no es como no quiero a mi hijo, sino a veces lo quiero tanto que estoy siendo negligente con él. Ajá. Sí, entonces lo dejo hacer lo que quiera, le doy la cantidad de dulces que quiera, lo dejo dormir a la hora que quiera, no tiene hábitos, no tiene absolutamente ninguna regla y eso también es negligencia. Sí, porque es que ser negligente es ignorar las necesidades. Ujú. Ser negligente es no tener ese sentido de cuidado por el otro. Porque un niño y niña necesitan un cuidado por parte de sus padres, tanto físico, de salud, como emocional. Entonces, digamos, también es negligente, digamos que ese cariño no es el adecuado, no es el sano, puede ser Ujú. tóxico también un poco, donde, digamos, la mamá quiere estar encima del niño y eso también puede llegar a ser un poco... Hay que dejarlo ser. Ajá. Sí, pero no dejarlo ser a tal punto de que Pasa por encima de cualquier... pasa por encima de cualquiera y yo no le digo nada y no hay límites, que es lo que vamos a hablar, y lo que, digamos, no tiene hábitos, que es terrible para un niño que no tenga hábitos de comida, simplemente que coma lo que él quiera, pero yo estoy cumpliendo con darle comida, Ajá. que duerma a la hora que quiera, pero yo estoy cumpliendo con que duerma. Que no le estás cuidando la salud. No le estás cuidando su salud, no le estás estableciendo esos hábitos que de verdad son tan importantes, que el niño se levante a tal hora, que desayune a tal otra, y que el niño adquiera una rutina y no que hoy se durmió a las 11 de la noche, mañana a las 8 de la noche, pasado mañana a la 1 de la mañana, sí. Sí, entonces, es ese tipo de negligencia, no solamente de te dejo tirado, sino también te cuido, pero te cuido mal, no te estoy cuidando bien. También hay un tipo como de mamás y de papás, que se asocia un poco, digamos, con el reino animal, que es un poquito más sencilla de comprender. Entonces, digamos, por ejemplo, está la mamá canguro, y es esa que lo carga al niño para todo lado. O sea, no lo suelto, me lo llevo al trabajo, me lo llevo al colegio, me lo llevo a donde mi vecina y no lo dejo como ser libre, que era lo que estábamos mencionando. Y está bien protegerlo, pero no está bien sobreproteger porque él necesita su independencia y autonomía, que también lo hablábamos en la gestión emocional. Y se asocia a la mamá, al canguro, porque pues como todos sabemos, el canguro tiene su bolsita y ahí tiene a su bebé y no se separa de él para absolutamente nada, y la separación es algo que es a veces más tormentoso para la mamá o para el papá que para el mismo niño. O sea, digamos, en las aulas a veces se ve mucho eso, que no sé, dejan a un niño en el jardín y el que llora, el que no quiere despegarse, el que no es capaz de dejarlo, es el papá y la mamá, y eso crea niños inseguros. Eso genera una inseguridad en el niño porque el niño va a decir, mi madre, o sea que en este lugar no estoy bien, no voy a estar bien, me va a pasar algo, ¿sí? Entonces eso hay que cuidarlo mucho también, lo que tú dices. Una cosa es proteger y otra es sobreproteger. Y no dejar vivir, no dejar como que empiece poco a poco a Hacer. él mismo. Otro tipo de mamá, como para no alargar un poco que es uno que no es tan bueno tampoco, es el que es como el tipo de mamá leona, que es aquella que
defiende a sus hijos, pero no en el buen sentido, como de que tiene idealizado a su hijo como el hijo perfecto y ataca como una leona cuando cualquier persona se mete en su estilo de educación parental, se mete a opinar de manera constructiva, entonces, ¡ruah! ¿Tú también estás conmigo? Incluso muchas veces eso ni siquiera es cuestión del niño, sino de la mamá. O sea, como no es cuestión de tener idealizada al niño, sino yo tengo idealizada mi maternidad. También. ¿Sí? Y hay que entender que sí, yo creo que todas las mamás, en medio de su inmenso amor, hacen un trabajo maternal espectacular con las herramientas que tienen. Y ahorita que está el mes de las madres, o sea, yo no creo, pues muy pocas, harán cosas sin hacerlo como desde su visión de amor. Y entonces a veces esa visión de amor llega a cegar tanto que entonces la mamá ya no reacciona como una leona por su hijo, sino por la crianza, porque me están ofendiendo a mí. Ajá, O sea, también. ¿sí? Entonces, si dicen que mi hijo, no sé, por ejemplo, mi hijo dice mentiras, Sí, si yo no le enseñé, usted es la mentirosa. ajá, y hay que ver que, listo, tal vez yo no le enseñé a mi hijo, pero mi hijo tiene otro contexto en su colegio, mi hijo tiene otro contexto con sus amigos, ¿sí? Y esa es la importancia de no idealizar a los hijos, porque es que a veces en esa misma sobreprotección también de la mamá canguro que hacen los niños muchas veces, generan personalidades múltiples. Ajá, yo soy un niño en la casa, soy un niño en el colegio, soy un niño en otro Ajá, lado. entonces mi mamá no sabe cómo soy. ¿Cómo soy? O sea, mi mamá cree que yo soy el angelito que se sienta a comer juicioso, que no sé, que no tira los juguetes, que no dice mentiras, que no sé qué. Pero resulta que yo, como no me han dejado vivir, como no me han dejado ser, entonces hago otras cosas muy diferentes por fuera. Y ahí entra la mamá leona que dice, pues madre, pero esta no es la crianza que yo le he dado a mi hijo, no se van a meter con mi crianza porque, pues, que mamá no es perfecta a ojos de sus hijos o de ellas mismas. Sí, claro. Y digamos que ahí es lo importante de entender que es lo que ya mencionábamos, que no hay papás perfectos, no habemos mamás perfectas, bueno, no mi mamá, pues digamos que no hay no hay una educación en casa perfecta, ¿sí? Y por eso hay que estar abierto a las construcciones que otro me puede dar a mí mismo. Y la importancia también de poner límites en el sentido de que está bien que opines de mí, pero entonces, de mi crianza, pero entonces también poner un límite de cuando es una opinión constructiva, cuando es una opinión... Sí, porque al fin de cuentas también es tu familia, ¿sí? Entonces el tener tanta información puede llegar a ser conflictivo para ti como padre de familia, para ti como acudiente, para ti como cuidador de un niño o niña, como para el mismo niño, porque mi abuela dice esto, mi mamá dice esto, entonces digamos que también es poner límites, ya que estamos hablando de límites, en cuanto a qué opiniones recibo constructivamente, qué opiniones prefiero dejar a un lado, porque también está la opinión, no, usted pégale con un chancletazo y entonces ya. Sí. Entonces también es poner límites en cuanto a cómo estoy educando en mi casa. Y que no todo lo tengo que cambiar, ¿no? O sea, también hay una cosa muy importante que yo la quería abordar más adelante, pero ya que te dio el tema de una vez. A veces suele pasar mucho que las mamás dicen como, porque mi hijo tiene 6 meses y el hijo de Manu, un ejemplo, tiene 6 también, pero el hijo de Manu ya gatea y el mío no. Porque son niños diferentes, ¿sí? Y porque si es que yo le hago, mejor dicho, lo estimulo, leo, y Manuela no, y el de ella sí gatea y el mío no. Porque son niños diferentes. Porque tienen desarrollos diferentes, ¿sí? Entonces esa es la importancia de qué tanto tengo que cambiar yo simplemente por querer cumplir las expectativas o de alguien más o por compararlo con otros niños. Entonces, tal vez el problema no sea que yo esté implementando mi crianza de mala manera, sino simplemente no hay un problema. O sea, mi hijo es diferente, mi hijo está aprendiendo diferente, mi hijo tiene un proceso diferente, porque mi hijo se alimenta diferente, porque mi hijo duerme diferente, porque mi hijo nació diferente, porque, o sea, los que creen en los signos zodiacales, mi hijo es un signo zodiacal diferente, Sí. ¿sí? O sea, hay muchas cosas que nada que ver con el otro. Entonces de poner el límite de hasta dónde me comparo, hasta dónde permito que alguien venga y digamos que desubique lo que es como el desarrollo de mi hijo o de mi hija.
lo que yo creo que está bien para él. ¿Y quién va a conocer más al hijo de uno si no es la misma Sí, mamá? Puede que parezca que nos salgamos por las ramas, pero digamos que todo está vinculado y Correcto. todo tiene que hablarse. Ujú. Bueno, ahora sí hablemos un poco sobre los tips de cómo trabajar esa parte de los límites con mi hijo o mi hija. Yo creo que esto va muy de la mano y por eso abordamos este tema ahorita, porque va muy de la mano con la regulación emocional. Si yo implemento la regulación emocional en casa, pues quizás se me va a hacer un poco más fácil implementar límites en casa. ¿Por qué? Porque mi hijo va a tener un control en sus desbordes emocionales o muy seguramente va a tener menos desbordes emocionales, ¿sí? Si tiene una regulación, ¿sí? Si yo le enseño a mi hijo a la toma de decisiones, que eso es tan importante. No sé, estamos en un centro comercial, mi hijo quiere ir a los juegos, pero también quiere un juguete o quiere un helado. Y resulta que yo solo tengo dinero o para los juegos o para el juguete o el helado. Yo tengo que dejarle, no una crianza autoritaria, sino yo tengo que permitirle a mi hijo decidir y que él entienda la repercusión de su decisión. Es decir, que si él elige el muñeco y el helado, no hay juegos. Que si él elige juegos, pues no hay muñeco y helado. ¿Sí? Si un niño tiene bases de regulación emocional, seguramente se le va a hacer más fácil. Lo va a aceptar con mayor facilidad. Va a decir, ok, tengo que tomar una decisión, mi decisión es esta, y ya automáticamente sé que el otro no lo voy a tener. Sí, y digamos, el que no pueda tener lo otro lo pone triste o lo frustra porque dirá, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si Porque obviamente ellos no entienden el valor del dinero, ¿no? De pronto, si él se siente triste o frustrado, lo va a gestionar de una manera mucho más tranquila, mucho más asertiva consigo mismo y con su entorno. Entonces, es muy importante esa parte. Sin embargo, si digamos, estuviéramos en un caso hipotético que no hemos implementado autorregulación, no hemos implementado límites en casa, pero queremos empezar a hacerlo, pues muy fácil. Digamos, si voy a hacer lo de la toma de decisiones, voy a generar un acompañamiento, ¿sí? Entonces yo misma o yo mismo me pongo a pensar, listo, mi hijo quiere el juguete, quiere los juegos, yo sé que si elige uno y luego se va a dar cuenta que no va a tener el otro, va a tener un desborde emocional, pero yo estoy preparada para él, ¿sí? Entonces yo no voy a desbordarme emocionalmente porque como lo hablamos la otra vez, yo tengo que primero autorregularme yo para poder implementar autorregulación. Entonces, ¿listo? Hijo, hija, sobrino, primo, lo que sea. Juegos o el juguete. Listo, que el juguete. Ok, pasamos por enfrente de los juegos, no hubo juegos. Mi hijo se arrancó a llorar, se tiró al piso, no sé qué. Ahí está la importancia de, ok, te abrazo, te acompaño. Como mi hijo se autorregule, que lo hablamos en el podcast pasado, si no lo han visto, pueden ir a verlo. Con lo que mi hijo se autorregula, entonces si mi hijo se autorregula con un abrazo, entonces yo lo voy a abrazar hasta que él pueda autorregularse. Si mi hijo se regula respirando, entonces lo voy a invitar a respirar juntos, ¿sí? Pero tener en cuenta siempre que si no lo he implementado, pues van a haber consecuencias. Y como ya habíamos hablado anteriormente en alguna parte de este podcast, que todo es un proceso paulatino. O sea, no voy a esperar que mi hijo, que aún no tiene una autorregulación emocional, vaya a comprender los límites y se vaya a autorregular asertivamente de hoy a mañana. Porque eso no va a ser así. Es un proceso lento, como lo hablamos en el anterior podcast, que inicia desde la etapa prenatal, desde que son bebés, desde que tienen un añito y demás. Entonces eso es muy importante. Y hablando también de los límites, algo muy importante que va relacionado con la parte de no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo es que el niño empiece a entender el no. Porque el no es, aunque muchas veces puede ser una palabra un poco tosca y que uno diga, ay, pero ¿por qué no? Es una palabra muy importante. No solamente para entender los límites en casa cuando alguien le dice, no puedes hacer esto, no puedes irte con un extraño, no puedes dejar las cosas tiradas. Es un no que sea un poco más constructivo en el sentido de que, bueno, me dicen no, pero podemos llegar a un acuerdo, podemos hablar.
sea, el comprender que el no es algo como netamente negativo, a pesar de que la palabra sea negativa, sino que me permite ver más opciones, me permite tener una relación un poco más afectiva con mis papás, me permite desenvolverme efectivamente en el colegio, porque el no va a estar presente. Yo no puedo nunca decirle no a mí, porque hay que decirle no en algún momento. Y también un poco con lo que tú decías, la importancia de decir no en el poner límites también requiere mantener, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al ejemplo del niño con los juegos y el juguete. Ajá. El niño eligió el juguete, se le compró su juguete, pero resulta que ya nos estábamos devolviendo a casita y pasamos por enfrente de los juegos. Y entonces el niño tuvo su desborde emocional terrible y, mejor dicho, se tiró al piso, la mal llamada pataleta del mundo. Y entonces yo como mamá, para pasar, porque se ha vuelto la pataleta algo vergonzoso, ¿no? Sí. Entonces, yo me apeno, me están viendo, mi madre, no sé cómo manejarlo, entonces vamos a los juegos. Vamos a los juegos y así ya, se calma. Entonces el niño va a empezar a decir, bueno, me dijeron que no, bueno, entonces espero un momento, lloro, me tiro al suelo y ya me lo dan. Entonces, no está bien porque el niño no lo hace con la intención de hacer como la pataleta, sino que él se dio cuenta que si Con hace el eso, llanto, consigue lo que consigue quiere. lo que quiere. Entonces es importante lo que tú dices, si te digo no y te lo mantengo. Ujú. Puedes llorar, te voy a acompañar, entiendo tu emoción, entiendo tu frustración, ¿sí? Adquiere una postura empática, pero el no, sí, no, ¿sí? Si digamos, con la comida, me hace supremamente importante. Yo creo que a todos los seres humanos hay algo que no nos gusta, ¿sí? No sé, alguna verdura, alguna fruta, ¿sí? Entonces, como adultos también tenemos que entender que los niños hay cosas que no les gustan, por más bien que les vaya a sentar, por más sano, saludable que sea, simplemente hay cosas que no les gustan, ¿sí? Obviamente, dáselo a probar. ¿Sí? ¿No te gusta el queso? Pues ya probaste el queso, no. Listo, vamos a probar un pedazo de queso y si definitivamente no te gusta, te entiendo, ¿sí? Pero la importancia no es en lo de la comida, en los límites, no es decirle al niño, ¿qué quieres de comer? Siempre te voy a decir hamburguesa. Una hamburguesa, un perro, un helado, un dulce, un paquete de papas, no. Sí, ¿qué quieres de comer? No sé, auyama o espinaca. Sí. No, que yo quiero una hamburguesa. No, auyama o espinaca. No hay más opciones. Sí, en los límites hay que intentar poner opciones. Hay que intentar siempre dar otra opción para que el niño pueda decidir, pueda elegir y les sea aún más fácil interiorizar ese límite. Porque si yo simplemente digo es esto y punto, entonces ya se convierte en una crianza autoritaria. Y lo que esperamos es una crianza un poco más democrática. Y como dice su nombre, democrática, democrático, capacidad de elección. Y algo muy importante en ese tipo de crianza son los acuerdos. O sea, llegar a un acuerdo, un diálogo donde la voz del niño y mi voz sean escuchadas y entre los dos hablemos y sea una decisión que beneficie a los dos, pero mucho más al niño, donde él se sienta partícipe, porque eso también le va a permitir a él entender que está siendo parte de algo, que está siendo escuchado, que es algo muy importante y le va a también generar autonomía porque él va a sentir, yo también puedo proponer, yo también puedo elegir, yo también puedo decir, yo también puedo participar y se va a crear una seguridad en sí mismo. Y además es que los acuerdos siento yo que permiten el diálogo y hablando se entiende la gente, es algo muy importante. Uno siente que el niño de pronto, se tiene concebido que el niño no entiende, pero el niño entiende, tiene la capacidad de expresar y opinar. Lo que hablábamos un poco la otra vez, el no se puede implementar desde los 6 meses. Ajá. Mi hijo se tira para atrás, no lo hagas, porque no está bien, porque te lastimas, porque, ¿sí? Por muchas razones. Ahora también, digamos, se me olvidó la paloma. Mientras Ana María coge la paloma y ahorita vamos a ver si entonces empecemos a hablar un poquito sobre, para ir finalizando el podcast, la diferencia entre la crianza respetuosa, la educación respetuosa y lo que hablamos de lo permisivo. Ya me acuerdo. Perdón. Era otro tip y es siempre tratar de prever, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a ir al parque, pero yo sé que al parque yo, como adulto, porque tenemos miles de cosas que hacer, solamente tengo media hora. O porque yo me estoy dando cuenta que va a llover, entonces lo voy a llevar antes de que llueva. Entonces,
no sé, listo, hijo, hija, sobrino, lo que sea, vamos a ir al parque, pero en el momento en el que yo te diga vamos, nos vamos. O mi amor, vamos a ir al parque, pero resulta que mamá no tiene dinero, entonces no va a haber helado, ¿ok? Sí, tratar de prever esas cosas. O no sé, vamos a ir al centro comercial, pero yo necesito ir a hacer una vuelta rápido a cualquier cosa, no puedo pasar en los juegos, no puedo comprarte un helado porque de verdad me queda supremamente difícil. Entonces yo prevé, hijo, vamos a entrar al centro comercial, pero hoy no podemos jugar porque tenemos que salir a casa de los abuelos, tenemos un compromiso, mamá tiene que ir a trabajar, lo que sea que vaya a suceder, siempre tratar de comunicárselo a los niños, porque lo que tú decías, a los niños se les ve como chiquitos, como débiles, como que no entienden, entonces nosotros lo que hacemos es simplemente no tenerlos en cuenta. Y hay que escucharlos porque ellos entienden. O sea, si tú te sientas con él, le explicas, puede que a la primera no te vaya a como, entender. como así, no van a haber juegos, pero él te va a entender. Explícale, o sea, para eso está el lenguaje, para eso está el aula, para eso están las palabras, para que le expliques y él poco a poco lo va a ir entendiendo. O sea, así te toque repetirlo 30 veces al inicio, después te va a tocar repetirlo solo 20, luego solo 10, luego solo 2, luego solo una vez se lo dices y él ya lo entiende y lo comprende y lo va a hacer. Y ahí está la importancia de lo que hablábamos, si el adulto quiere hacerlo, quiere implementarlo, debe empezar siempre por él, por uno mismo, porque lastimosamente yo siento que nosotros vivimos de afán, vivimos en otras cosas, yo entiendo por trabajo, por economía, por lo que sea. Entonces obviamente nosotros vemos el mundo de una manera diferente porque nosotros ya entendemos que si salgo en una hora pico, por ejemplo, pues hay trancón, voy a llegar tarde, si me va a hacer tarde, si salgo a tiempo, ¿sí? Si llueve, entonces también sabemos que va a haber trancón. O sea, nosotros podemos tener la visión, digámoslo de una manera que no me parece igual, pero más amplia de las cosas, una perspectiva como que entendemos más la sociedad que los niños. Entonces, pues para nosotros es más fácil decir, tengo que ir al centro comercial rápido, me tengo que ir rápido y ya. Para un niño no. Para un niño no, porque yo siempre he pensado que los niños trabajan como con misiones. Entonces, si ellos van con una misión al parque, no sé, mi misión del día de hoy es tirarme 20 veces del rodadero. Y simplemente si yo no he acabado mi misión, ¿por qué me tienen que sacar del parque? ¿Sí? Si me faltan todavía 15. Entonces, por eso explicando lo que tú vas a hacer es que él entienda, empiece a entender el por qué. O sea, hay que explicarles el por qué, porque es que ellos hasta ahora están empezando a conocer el mundo, cómo funciona. Entonces, si tú dialogas con él, si tú le hablas, si tú te tomas 5 minutos, o sea, 5 minutos sí puede hacer la diferencia en algunas cosas, pero ponte a pensar esos 5 minutos en qué diferencia le va a hacer a él en su desarrollo personal. Entonces, tómate esos 5 minutos, le explicas y él va poco a poco ir entendiéndolo, lo va a aceptar y ya es mucho más sencillo la próxima vez. Digamos hoy en día que se ha dado como este problema social de las pantallas. A veces los niños se desesperan si tú le quitas el celular al televisor, pero si yo preveo y le digo, listo, son las 3 en push, 3.00, ¿sí? Y cuando sean las 3.10, apagamos las pantallas, apagamos el televisor, apagamos el celular. El niño ya va a estar como con ese chip en la cabeza, incluso ellos mismos van a estar pendientes de el número 10. ¿Sí? Entonces, cuando tú le digas, hijo, ya son las 3:10, entonces él va a revisar, 3, 1, ok, listo. Pero porque yo me anticipé a la reacción de mi hija. Y la importancia de seguir manteniéndose. O sea, no es que él, 2 minutos más y tú, sí, no. Ya, listo. Ay, ya acabo de ver esto. No, dijimos a las 3:10. Si tú sabías, pues hubieras escogido un video de 10 minutos o hubieras visto un programa más corto. ¿Sí? Sí, entonces, esos son los tips que les damos. Ahora sí, retomemos lo de la diferencia entre respetuosa y permisiva. Bueno, la respetuosa, como ya lo mencionábamos, se asocia mucho a la democrática, que es ese diálogo que ya lo hemos mencionado a lo largo de los... El entender que el niño siente, que el niño tiene voz, que el niño es un niño sujeto de derecho, que el niño tiene la capacidad de elegir, que el niño siente,
Sí, digamos, con el frío. A veces el niño dice, "Sí, tú tienes frío, pero yo no". Ujú. Y yo sé que en esa, como en esa visión de cuidado, a veces uno es, no, ponte la chaqueta, el saco, no sé qué, pero también hay que entender que él tiene el derecho a poder elegir. No tengo tanto frío como para ponerme saco y chaqueta, entonces yo le voy a dar opción, o saco o chaqueta. Ajá. Ese tipo, o sea, lo que venimos hablando en todos Ujú. los tips es lo que es la crianza respetuosa. El niño siente, el niño es capaz de tomar una decisión, el niño tiene un puesto en este mundo, en esta sociedad, y el niño tiene voz y voto en cualquier decisión que se vaya a tomar. Obviamente, hay unas decisiones que mi hijo no va a decir si yo voy a ir a trabajar o no. Sí, o sea, tampoco estamos... Entonces sería algo permisivo, por Sí. ejemplo. Porque el hecho de que hay algo muy importante es que el hecho de que sea un sujeto social de derecho también le da unos deberes y hay que entender que donde terminan los derechos de él, empiezan los derechos de El él. otro. Entonces, si no está claro esa división como de dónde terminan mis derechos, dónde termina mi individualidad en los niños y niñas, pues entonces ya vamos a empezar con algo más permisivo, entonces que él haga lo que quiera, porque como él tiene derechos, entonces puede hacer lo que quiera, no es así, él tiene unos derechos que le dan una voz y un voto, pero así como él tiene derechos, yo como padre tengo derechos también, yo como padre también tengo deberes, el compañerito también tiene derechos, la profesora también tiene derechos, entonces que sea algo más como de entender que todos estamos en una comunidad. Estamos en un colectivo, Ajá. estamos juntos. Y esa es como la gran diferencia, entonces hay que comprender un poco más sobre qué es lo propio de uno y qué es lo propio de otro, como para no entrar en... Sí, porque digamos, a veces uno habla de crianza respetuosa y digamos que coloquialmente tú escuchas a la gente decir, ay, no, entonces tengo que dejarle hacer lo que él quiera. Entonces, no, simplemente digamos, estamos en una crianza respetuosa tan pro de cero golpes, no pasar por encima del niño, entendiendo también que si yo le estoy enseñando a mi hijo que tiene derechos y deberes y que sus derechos llegan hasta donde estoy tocando al otro, los míos también. Ujú. Mis derechos también llegan hasta donde yo toco a mi hijo, hasta donde yo sobrepaso los derechos de mi hijo. Sí, es entender que no es dejarle hacer lo que quiera, sino hacerlo partícipe de su propia educación, de su propio proceso, que él sea consciente de eso. Y pues eso sería todo lo que queríamos hablar el día de hoy en este podcast. Esperamos les sea de gran ayuda. Y pues esto fue Para grandes, y chicos. el